yo quisiera traer también a colación un tema más que indiscutiblemente está ligado al proceso, yo voy a llamarle así, proceso de aterrizaje de esta reforma energética, que fue el programa de reactivación económica para el desarrollo y el empleo, o el crecimiento, si le quieren llamar así, de los estados de Tabasco y Campeche, que en mayo puso en marcha el señor presidente de la República, y que ya tenemos mes y medio de esa puesta en marcha, y a la fecha pues no se nos ha informado realmente qué ha pasado por ahí. Quiero recordarle a la audiencia que fueron 4 vertientes las que se comentaron de ese plan, que se comprometieron en ese plan. Una de ellas fue el hecho de que Pemex le pagara ya de forma inmediata a las cadenas de las pymes que le dan proveeduría como un motor para incentivar el empleo en toda la región. A la fecha no sabemos si esto está aconteciendo, es una pregunta que dejamos a la reflexión, y si nuestros invitados saben algo al respecto, pues nos gustaría que también lo comentara. Otra estrategia que quedó en este programa fue el hecho de que el gobierno federal iba a fomentar el empleo prácticamente duplicando el presupuesto de las dependencias federales, léase la Secretaría del Trabajo, Turismo, Zagarpa, entre algunas, que tienen que ver específicamente con la economía del estado de Tabasco. Desde luego, la de desarrollo económico. Tampoco sabemos qué está aconteciendo con ese programa y esa instrucción presidencial de cómo va el fomento al empleo en esta región. Sabemos que la Zagarpa realizó unas cuantas acciones, anunció el retiro de las restricciones para la pesca allá en las plataformas petroleras, ciertos incentivos para la pesca menor y para el desarrollo de la acuacultura, pero no tenemos más información al respecto. Otra vertiente que se manejó en ese programa fue que Tabasco y Campeche iban a formar parte de las zonas económicas exclusivas. Les recuerdo yo a la audiencia que el 1 de junio de este año el señor presidente de la República promulga ya la ley de zonas económicas especiales. Se crean 3, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Madero, y en Michoacán, Lázaro Cárdenas, quedando pendiente el estado de Tabasco para el año 2017. Esto es importante, que lo quiero subrayar. ¿Por qué queda pendiente Tabasco de que se convirtiera ya en el corredor petrolero que va desde Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, etcétera, todo lo que es Campeche, pendiente para que se convirtiera en una zona económica especial, cuando tanto urgen las inversiones de todo tipo para el empleo en nuestra región? En esta etapa, pues, yo quiero resumir brevemente ahorita de lo que ya se ha hablado acá. El señor ingeniero Rizo nos habló de la corrupción de Pemex, también nos habló de la capacidad que tiene la empresa para producir, extraer petróleo y hidrocarburos. Poco nos han dicho sobre la Comisión Federal de Electricidad, también me gustaría que abundaran. El señor ingeniero Arturo de la Fuente comentó, entre otras cosas, que los capitales están sujetos en materia petrolera a la oferta y la demanda del hidrocarburo en el mundo. Y nuestro amigo Marcos nos acaba de decir algo importante, que para que haya inversiones tiene que haber estabilidad social y estabilidad política, como también lo dijo nuestro amigo el ingeniero Arturo de la Fuente. Entonces, con este digamos preámbulo de intervenciones, le cedo la palabra al señor ingeniero Rizo si quiere comentar algo más al respecto. Bueno, sí, pues retomando ya con los antecedentes que nos estamos manejando y visualizando en lo que es la reforma en sí, y lo que en ella se comprometió en los objetivos básicos, que era incrementar, por ejemplo, la producción de 2.5 de millones de barriles a 3 millones en 2018, lo cual nunca va a suceder, y no creo, con la proyección que actualmente se tiene, que ahorita estamos casi produciendo 2, en lugar de subir la producción la estamos bajando a 2.1 millones, y que realmente el empleo de la empresa
se está reduciendo porque la plantilla de Petróleos Mexicanos actualmente la están reduciendo debido precisamente a la contracción que tienen del presupuesto operativo y que están reduciendo los empleos de las compañías que le trabajaban a la empresa debido a que ya no está incrementando sus actividades como las tenía planeadas anteriormente. Pues yo veo muy difícil que recuperemos el empleo en Tabasco y que realmente tengamos un incremento con lo que se ha establecido el presidente Peña de venir e incrementar a través de la Zagarpa, turismo y el gobierno federal hacer aquí pues alguna especie de oferta de trabajo que pudiera nuevamente reactivar la economía del sureste del país. Realmente es muy preocupante que debido a estas situaciones de pérdida de empleo tengamos las deficiencias, ¿verdad?, que van sucediendo con el mismo porque las personas tienen necesidad de comer y entonces empiezan a crearse la delincuencia y es realmente un problema también muy grave que con esto se lleva pues a los contextos de inseguridad que vivimos las familias ya en el sureste del país. Preocupa mucho que además de eso, ¿verdad?, los recursos que se estén destinando o los pocos recursos que se estén destinando a la empresa Petróleos Mexicanos no se tengan enfocados específicamente a las áreas productivas, ¿verdad? Eso nos conlleva a decir que requerimos no solo una revisión de la reforma energética con relación a la estructura completa del sector energía, requerimos una real y firme intervención a la empresa Petróleos Mexicanos, así mismo a la Comisión Federal de Electricidad, para que realmente cumplan lo que establecieron en la ley de ser unas empresas productivas del Estado y que realmente sean algo que los mexicanos veamos a través de esquemas anticorrupción, a través de rendición de cuentas que son necesarios, se vea realmente la productividad de la misma. Por eso yo creo en esta mesa que es muy interesante vincular lo que realmente está sucediendo en una reforma energética con lo que está sucediendo en la reforma política y que actualmente pudiéramos decir hace 2 días, ¿verdad?, se está tratando de hacer la ley de transparencia o anticorrupción y los señores no se quieren poner de acuerdo, ¿verdad?, para establecer marcos políticos que den transparencia al ejercicio de los servidores públicos y que realmente rindan cuentas a la sociedad y que realmente sean unas personas honestas y transparentes para que podamos vivir bien todos los mexicanos y no solamente una élite política que realmente es la que merma, drena y perjudica totalmente a la nación. Y por último me gustaría establecer que no solamente pues sale perjudicado el empleado del sector energía, como muchas veces se piensa, pues esa es la reforma energética. No, aquí sale perjudicada toda la sociedad mexicana porque el petróleo ha aportado a la economía del país hasta el 70% de lo que produce en bienes, lo que es bienes patrimoniales, bienes económicos. Y entonces, si es la gallina de los huevos de oro, ¿cómo es posible? Y todavía a mí, dentro de que yo trabajé en la empresa, observaba a los políticos derrochar recursos de la empresa en esquemas que son, pues pudiéramos decir, de lujo y no son productivos para la nación. Por eso, pues yo creo que en este foro se debe de comentar eso, tener una transparencia total, no solamente del sector energía, ni del sector político, y obligar a los políticos a que transparenten sus recursos y asimismo a las empresas particulares que van a intervenir en lo que van a hacer una reforma energética, que transparenten sus recursos y sean empresas lícitas, que trabajen legalmente y conforme a derecho, que cumplan el Estado de Derecho. Gracias, ingeniero. Perfecto. Tiene la palabra nuestro amigo el ingeniero Arturo. Bueno, siempre se ha hablado de que hay países desarrollados y países en vía de desarrollo o países que van
hacia un crecimiento, pues, y que aquellos países les tienen que hablar por sus nombres. Hay que decirlo claro, hay países donde allá sí castigan la corrupción, allá sí castigan toda la parte moral, y acá nosotros tenemos una crisis moral y una crisis en producción, en corrupción. Entonces, política, pudiéramos decir. Crisis política, y eso lleva a una crisis de credibilidad, falta de credibilidad, y al final la fórmula te lleva a una irritación social, que es lo que estamos viendo. Mal humor social país. Le llamó el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que decir que hay países bien administrados, que son los países desarrollados, y hay que países no tocan los recursos petroleros, por cierto, ahí lo tienen y no los tocan. Es. Noruega, Suecia, Noruega, no los tocan, ahí los tienen. Y países mal administrados porque tenemos toda esa carga de corrupción. Eso viene desde la época de la colonia, ¿no? Y no nos podemos sacudir eso. Entonces, ante todo esto, pues, nosotros tenemos que ver que el desarrollo no se puede frenar, tiene que seguir avanzando el desarrollo, hay que buscar la fórmula para lograrlo, los objetivos, y sobre la ruta ver, tomar la medida drástica, lo que se tenga que hacer, pero este país ya no aguanta más. Entonces yo creo que la situación es encontrar a alguien que tenga, pues, esa parte de autoridad moral, esa parte de anticorrupción, porque no son con las leyes, no son con leyes, cada rato están creando leyes y todo, 3 de 3 y todo. Yo participé en un proceso como candidato independiente y hice mi declaración de 3x3, porque es una responsabilidad social y moral. Y una ética personal. Y una ética. Entonces, la política le falta esa parte ética. Nosotros venimos de una parte de hacer docencia, donde firmamos un juramento ético como profesionistas y cuidamos esa parte social y responsable que tenemos como ciudadanos, ¿no? Entonces, yo veo que hace falta eso, pues. Ya políticos de aquella reforma del siglo XIX parece que ya no existen, ¿no? Exacto. Entonces, mi padre era un simple maestro rural, y hace años estábamos chicos y nos decía en la casa a la hora de la comida o a la hora de la cena: este país se está yendo para abajo. Dice, pero a ustedes lo único que les tengo que decir es que todavía hay esperanza, y que vivan con esa ilusión de que las cosas van a cambiar, porque a mi época que estoy viviendo en este momento, dice, acabo de hacer una poesía y nos la leía, y decía: en este mundo ladrón todo es robar y robar, roba el grande y roba el chico, y hasta el mísero político no se cansa de robar. Ya no aguanta la nación tanta estafa, tanto robo, hace falta un hombre probo que le dé su merecido a tantísimo ladrón. Ya 2 veces devaluada la moneda nacional, y la sierpe ensimismada se ha escondido en el nopal. Mi padre decía, dice, la serpiente de vergüenza ya no quiere salir en el escudo nacional de ver tanta corrupción. Entonces, lo vi de niño, lo oí de niño, de adolescente, de joven, estudiando en la prepa, y nos seguía diciendo la misma poesía, y terminé mi carrera profesional y ya estoy envejeciendo, y veo que este país no se atreven a cambiarlo. Entonces necesita una mano que realmente actúe con mucha responsabilidad y con una mano drástica para corregir el rumbo. Porque es cierto, el desarrollo no se puede frenar, y no podemos hablarle, pues, a la sociedad de un escenario catastrófico que ya no tenemos nada que hacer. Hay un escenario catastrófico en este momento porque es la realidad, pero de ahí la responsabilidad del gobierno es, para eso están, para ver cómo componen esto, y tienen que tomar las decisiones por el rumbo correcto para llevar al país. Esa es la responsabilidad de un gobierno responsable, pues, ético, y que genere el cambio, porque ya el pueblo ya perdió la confianza, ya no hay credibilidad. No como discurso el cambio, sino como una realidad. No, realidad. Okay. Porque
Por ejemplo, Parece ser que el discurso político ha venido a menos. sí, Totalmente, a mí ya veo yo que con enorme facilidad cualquier persona que aspira a un cargo público maneja de manera muy hábil y no sé hasta dónde cala, tengo la percepción que de manera demagógica, el concepto de la pobreza. Me parece sí. que ese concepto está tan vapuleado que ya es necesario reconsiderar las cosas.